Muy buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Bienvenidos a su iglesia virtual, siguiendo a Jesús en Arrayanes. Seguimos viviendo en santidad como hijos de Dios. Vamos a orar. Buenos días, hoy es un día maravilloso. Damos gracias al Señor por tenernos aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios. Lo que vamos a oír es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ser ministrados en el nombre de Jesús. Y hoy queremos decirle al Señor, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tenemos vida, salud, bienestar, familia y muchas cosas que agradecerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, en nuestro último encuentro veíamos que la iglesia cristiana comenzó en Jerusalén, después de que ascendió Jesús al cielo. Es a través de la iglesia de Jerusalén que comenzamos a aprender los hechos de la iglesia de los hechos. Entonces, para aprender los hechos de esta iglesia, pues lógicamente, como todo lo que aprendemos, tenemos que remitirnos a la palabra del Señor. La primera iglesia la conformaron pues los discípulos galileos de Jesús, los que andaban con él, junto con los que se fueron sumando desde el día de Pentecostés con el mensaje del apóstol Pedro y luego con los mensajes de estos a otros y en fin, pero todos fueron sumándose desde el pueblo judío. Vistos desde afuera, este grupo de creyentes bautizados pues tenía las características de una secta, es decir, dentro del pueblo judío, estos judíos con un nuevo credo, pues se les consideraba como una secta. En la palabra de Dios, en Hechos capítulo 24, 5, leemos: Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Bueno, pues aquí está hablando el fiscal en un casi juicio que le están haciendo a Pablo. Y entonces lo está acusando de ser el cabecilla de la secta conocida como los nazarenos hasta ese momento. Entonces, como vemos, no se les llamó cristianos desde un comienzo, se les consideraba la secta de los nazarenos. Entonces, es importante ver que desde afuera, dentro del pueblo judío, desde afuera veían a esa iglesia naciente de Jerusalén como una secta. Pero los que conformaban la iglesia, es decir, estos nuevos creyentes en Cristo, ellos se denominaban de otra manera. Ellos la fe que profesaban la declaraban, como dice en Hechos capítulo 24, 14. Pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Entonces aquí el apóstol Pablo se está defendiendo de las acusaciones que le dan de cabecilla de una secta y simplemente dice: no, yo soy un seguidor del camino. Así se denominaban ellos mismos. Pues me imagino, estoy seguro, evocando la enseñanza de Jesús cuando Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces ellos en ese momento, desde dentro el camino, desde afuera la secta. A los cristianos nos llaman evangélicos fanáticos, para nosotros somos la familia de Dios. Entonces, digamos que eso no ha cambiado mucho, pero es importante entender que desde un comienzo ni se nos llamó iglesia ni se nos llamó cristianos. Debemos tener presente, importante esto siempre que estemos estudiando la palabra del Señor, que el carácter esencial de esta iglesia de Jerusalén era ¿de qué? De judíos. O sea, es que todos eran judíos. Tenemos que, cuando estamos leyendo el libro de los Hechos, antes de que la palabra o el evangelio empiece a llegar a otros pueblos,
pues mientras estaban en Jerusalén, todos sus miembros eran judíos y estos judíos aceptaban las obligaciones. todo lo de la ley, Todo. o sea, ellos iban al templo, diezmaban, ofrendaban, guardaban el sábado, cumplían con toda la ley. Lo que los hacía diferentes era que ellos creían que Jesús de Nazaret era el Mesías. Ahí estaba la gran diferencia. Y que no solamente era el Mesías, sino que Dios mismo lo reconocía como su hijo. ¿Sí? ¿Recuerdan el discurso de Pedro? Cuando esta gente dice, hermanos, ¿y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. A partir de ese momento, ellos empezaron a creer que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, y que había muerto y que había resucitado. Y que el día del Señor, grande y majestuoso, iba a llegar con el regreso del Mesías. Lo que los hacía diferentes en cuanto a la práctica era que, bueno, que ahora se habían bautizado en el nombre de Jesús, pues con la fórmula de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que asistían a reuniones de instrucción, digámoslo así, organizadas por los apóstoles, y la comunión que tenían entre todos los creyentes de casa en casa, todo lo que leíamos de Hechos 2 y más adelante. Entonces, todo esto era lo que lo hacían diferentes, pero insisto que lo tengamos en cuenta, ellos seguían siendo judíos con todo lo que representaba. Pero lo que más impactó e hizo que más y más personas judías en un comienzo se sumaran al camino fue cuando empezaron a ver el mover del Espíritu Santo, transformando sus vidas y de todos los que iban llegando a la fe en Cristo, pero también cuando se empezaron a manifestar señales, milagros y prodigios. Y aquí vamos a ver los primeros hechos de la iglesia de los Hechos. Entonces, primero, un regalo de sanidad. Ok, perdone que me atravesé aquí, Visconti. Entonces, lo que primero que describe Hechos, capítulo 3, porque aquí vamos a estar hablando todo el tiempo, bueno, con contadas excepciones que nombremos otra cita, pero estamos inmersos en Hechos capítulo 3, usted lo tiene ahí abierto en su Biblia, espero, si no lo ha hecho, hágalo. Entonces, mi amor acaba de darnos el primer subtítulo que tendríamos en Hechos 3, un regalo de sanidad. Pues bien, vamos entonces a la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Verifiquemos en nuestra Biblia. 1 al 10. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la Puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Bendito el Señor, de esas narraciones que ponen la piel de gallina. Pues bien, Pedro y Juan se encontraron con un hombre cojo de nacimiento, nos leía mi amor.
un hombre que a diario, familiares, amigos, no sé qué, lo dejaban ahí, lo llevaban cargado y lo dejaban ahí en la puerta del templo. ¿Y qué hacía ese hombre? Pues pedir limosna. Esa era su manera de subsistir. Siempre estaba este hombre buscando un regalo de caridad. Estaba buscando la caridad de la gente. Uno se pregunta, en los 3 años que Jesús estuvo por allí, pues él iba al templo, Jesús fue muchas veces al templo, y seguramente este hombre estaba ahí, porque como dice ahí, nos leyó mi amor, pues todos los días lo llevaban. Pero seguramente este hombre nunca le pidió ayuda al Señor. Nunca, porque si lo hubiera hecho, pues Jesús lo hubiese sanado. Pero bueno, vemos aquí que una cosa importante para rescatar es que aquí ya Pedro y Juan no andan agarrados, no andan con celos, como de pronto nos describe Mateo 20:24, sino que el Espíritu Santo los lleva en unidad. Los dos, dice ahí, mi amor no lo leyó, se fijaron en este hombre. ¿Por qué? Porque actuaban en unidad de fe, de obra, buscando cumplir los propósitos de Dios y no los personales. Sí, ya no había celo entre ellos los dos. No había competencia. No, ya no. Este es un hecho de la iglesia de los hechos que debemos aprender, que debemos copiar. Porque si algo hace daño en el andar de una iglesia como la nuestra, pequeña, es que en los ministerios se despierten celos y envidias como los tenían Pedro y Juan y entre otros discípulos. Pero aquí ya vemos que el Espíritu Santo ha obrado en ellos y ya no les importa quién le dio la mano, a quién fue que el cojo le habló. Ay, no, es que yo fui a él el que le oré, usted porque le está compartiendo. Eso que el ya Espíritu no Santo, estaba entre ellos. No, y no debe estar en una iglesia del camino o una iglesia cristiana, en fin. Por otra parte, pues analizando un poquito esta lectura, seguramente Pedro ya no tenía plata, ya la quincena había pasado, no sé, pero seguramente había ayudado a otros con su platica, pero él ya no tenía dinero, porque si él le dice, yo no tengo oro ni plata, es porque no tenía. Pero lo que sí sabía Pedro muy bien es que tenía algo mucho mejor. Ay, es que eso vale más que cualquier gramo de oro. Y estoy seguro, estamos seguros con mi amor analizando que sus palabras las dijo guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo te ha inspirado a ti, lo ha hecho conmigo, y nos da temor hablar, nos da temor decir, pero en Dios hay respuesta, pero yo tengo algo para ti. Pues miremos en Hechos capítulo 3, versículo 6, que mi amor lo acabo de leer, pero lo reitero, versículo 6 dice, Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Uy, Señor, qué atrevido. ¿Ah? Pedro, diría uno. Y más adelante en el versículo 8 de Hechos 3, leemos, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Pedro declara, en el nombre de Jesús, levántate. Pero dice ahí, en la palabra, que al mismo tiempo tomó la mano derecha y lo levantó. O sea, lo ayudó. Claro, y seguramente Juan lo tomó de la otra mano, porque aquí hay que analizar una cosa. La lectura dice que este hombre era cojo o lisiado de nacimiento. Jamás en su vida había caminado. Entonces Pedro le dice, levántate y camina. Seguramente, pues así como algunos hemos sentido cuando el Espíritu Santo obra, este hombre empezó a sentir una energía que no había sentido en sus piernas, en sus tobillos, qué sé yo, y no podía obedecer la orden porque él nunca se había puesto
sobre sus pies. Mi amor en algún momento me hablaba de como un bebé. ¿Qué tal que uno coja al bebé ya cuando uno ve que tiene fuerza y le diga, alcánceme, no sé qué? No, con paciencia, ¿no? Pues estos no tuvieron la paciencia de ponerse a enseñarle a caminar, pero al tomarlo de la mano, Ujú. lo afirmaron. Esto lo tenemos que poner en práctica en cualquier ejercicio. Y eso hace un papá con un bebé. Sí. Lo coge de las manitos para que empiece a dar los primeros Y que pasos. tenga confianza. Ajá. Pues bien, esto lo tenemos que aplicar en cualquier ministerio. Es decir, si yo estoy ahí diciéndole a una persona, usted puede cambiar de vida, crean en nombre de Jesús, yo tengo que apoyarlo, darle palabras de ánimo, no dejar que sus dudas lo derrumben. En todo ejercicio de la fe, el Señor nos ha llamado como instrumentos. Dios obra, pero nosotros somos los instrumentos. Recuerden, Dios abre el mar, pero yo tengo que cruzarlo. Entonces aquí Pedro y Juan le prestan apoyo y dice ahí, mi amor leyó, que entró al templo con ellos caminando. O sea, lo llevaban, no arrastrando, le estaban dando ánimo, pero al mismo tiempo que estaba descubriendo cómo caminar, aprendió rapidito a saltar, porque Ujú. dice que estaba saltando y alabando a Dios. Otra enseñanza, cuando recibamos la bendición del Señor, puede que sea tan espectacular como esta, o como algo tan sencillo como que me llegó un mercadito, o encontré un ahorrito por ahí con un billetico de 20 con el que no contaba. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo no sé si saltar, pero alabar a Dios sí. ¿Por qué? Porque otra cosa que hay que caer en cuenta aquí. Este hombre, que más o menos tenía 40 años, se nos dice más adelante, toda su vida había estado, bueno, desde cuando empezó a ir, en la puerta de la hermosa, es decir, no podía entrar al templo. ¿Por qué? No porque no podía caminar, no, porque a los lisiados, a las personas que tenían algún defecto físico, no le permitían entrar al templo. Por eso muchas veces cuando el Señor sanó leprosos, les decía, vaya muéstrese al sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote reconociera que estaba sano y le diera entrada Al al templo. templo. Pues bien, este hombre está feliz, no solamente porque puede caminar, sino que es la primera vez en 40 años que siendo judío podía entrar al templo. Mira cuánta felicidad podía tener este hombre en este momento. Por eso su algarabía, por eso, como vamos a leer más adelante, pues todos los que estaban en el templo se enteraron de lo que estaba pasando. Vamos al segundo punto de hechos en la iglesia de los hechos. Y es el autor de la vida. Este es el segundo punto que toca Pedro, o mejor, es el primer asunto que toca Pedro después de que obra Dios ese milagro a través de ellos y levanta a este hombre. Vamos entonces a la palabra de Dios, a Hechos, capítulo 3, ahora del versículo 11 al 21, que dice lo siguiente. ¿Qué se me hizo? Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprenderte en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús,
este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Esas fueron las palabras de Pedro. Necesitamos aparecer aquí con ustedes. Aquí estamos. Bueno, escuchando este pasaje aquí, pues vale la pena explicar que se habla de que era la hora novena, es decir, en el tiempo, recuerden que la hora novena es las 9 horas desde que amaneció, es decir, las 3 de la tarde. Esa era una hora, es más, es una hora muy especial para los judíos ortodoxos. Para los judíos en general es un tiempo de oración. Entonces lo más seguro es que ese día el templo estaba lleno, con su aforo, no había cuarentena. Entonces algunos comentaristas dicen que podría haber como 10.000 personas. Yo no sé si habían tantos, pero habían varios miles de personas. El templo era una construcción inmensa, tenía varios patios, varios lugares donde estar, y este señor, el lisiado, estaba en la puerta de la Hermosa. Era una puerta que estaba ahí a un lado del templo. Pero cuando él entra al templo, y ya describíamos la felicidad que seguramente tenía, el gran gozo, pues entró al patio principal. Entonces, de todas las puertas que convergían ahí al patio, la gente comenzó a aglomerarse. Y Pedro supo aprovechar el momento. Otra enseñanza para nosotros de los hechos de la iglesia de los hechos es que hay que aprovechar las oportunidades que el Señor pone delante de nosotros para compartir las buenas nuevas. Así es. ¿Y qué hizo Pedro? Usó el mismo esquema que el Espíritu Santo le había dado el día de Pentecostés, claro que adaptándolo a este nuevo momento que estaba frente a él. Y lo primero que él hizo fue lo que deberíamos de hacer nosotros. Dar testimonio. Dar testimonio y decir, ¿qué hizo Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino y por qué? Y nuevamente, el apóstol Pedro hace referencia a Jesús como un siervo sufriente y cita a Isaías, capítulos 53, versículo 11, y los vecinos de ese versículo. Isaías 53, recuerde que es un capítulo de Isaías que describe a Jesús increíble. Pues bien, en el versículo 11 de Isaías, capítulo 53, pues Pedro evoca lo que dice allí y les hizo ver, Señor, que ellos eran responsables de todo lo que le pasó a Jesús, de su arresto, de que fue llevado a un juicio delante de Pilato y que allí ese pueblo, esos judíos, si no todos los que estaban ahí, la gran mayoría, lo habían despreciado a Jesús delante de Pilato y escogieron en el lugar de un criminal homicida, escogieron a Jesús como quien debería recibir la pena de muerte. Entonces aquí debemos de mirar los versículos 15 y 16 a los cuales hacía referencia la cita. Dice, ustedes mataron al autor de la vida, imagínense. O sea, quien les dio la vida a ustedes, ustedes lo mataron. Pero, hay un gran pero ahí, Dios lo levantó de los muertos, no quedó muerto él. Y Pedro dice que él y Juan fueron testigos
de ese hecho. Pero en el versículo 16 todavía dice algo mucho más importante. Dice, por la fe en el nombre de Jesús, este lisiado fue sanado. Y ustedes saben que él era un lisiado, o sea, no era una mentira esa sanidad. Y luego dice, la fe en el nombre de Jesús lo ha hecho sano delante de sus propios ojos. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Yo y Juan, pues Pedro, Juan y yo, somos testigos de que Jesús resucitó, pero ahora ustedes son testigos de que Jesús vive, porque fue el nombre de Jesús el que ha sanado a este hombre. Entonces, los pone contra la pared. Les dice que ellos le dieron muerte a aquel que les había dado la vida a ellos. Pero les hace claridad que ese Jesús es fuente de vida y por lo tanto fuente de sanidad. Y declara otra vez que Dios lo levantó de los muertos. Y en el versículo 16 hace énfasis 2 veces en el nombre de Jesús y la fe en el nombre de Jesús. Y aquí yo quiero ser claro. El nombre, cuando se refiere al nombre, no es en la combinación de esas 5 letras. No, es que recuerden que en la época de Jesús y antes, el nombre de una persona tenía que ver con su carácter, con algo de lo que había sucedido durante el embarazo o en el momento del nacimiento. Pues bien, el nombre de Jesús se refiere a su carácter, a su personalidad y a su naturaleza. 100% Dios, 100% hombre. Y que es el gran sanador, el gran médico. Y vemos que la sanidad se manifiesta al existir fe en Jesús y en lo que Él es. Ahí está la esencia. Pero no es la fe de quien ora. No eres tú, no soy yo en sí misma, sino de quien recibe el milagro, lo que obra en la sanidad. Es el nombre de quien se ora. Realmente, sí, claro, si yo estoy pidiendo que Jesús me ore, necesito fe. Pero realmente no es mi fe la que me sana, sino en quien yo puse la fe. Porque Jesús es y será fiel a su naturaleza y personalidad. Recuerden el versículo que, como otros, pero que es lema de la iglesia cuadrangular. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y una cosa importante para que lo tengamos en cuenta. El nombre de Jesús en una oración no es una fórmula. No es un... Sí, ay, usted no dijo en el nombre de Jesús, entonces no. Es que cuando yo pongo mi fe en el nombre de Jesús, es el poder de Dios obrando a través de su Hijo. Así es. ¿Recuerdan que Jesús dijo, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, mi Padre lo hará? ¿Por qué? Porque Dios así lo prometió. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Entonces vemos aquí que, como en el día de Pentecostés, Pedro les exhortó al arrepentimiento, que no es otra cosa que un cambio de pensamiento y de actitud con respecto a Jesús. Dios le dice a Pedro, díganles que cambien la manera de pensar. Y es lo mismo que el Señor ha venido haciendo con nosotros. La iglesia de Siguiendo a Jesús en los Arrayanes nos ha venido llamando al arrepentimiento, a pensar y a dejar la vida pasada, lo anterior. Queremos seguir a Jesús. Cambiar la manera de pensar cambia la manera de actuar. Así es. Eso es el arrepentimiento. Entonces, gracias a este pasaje bíblico, una vez más, vemos que el arrepentimiento, el quebrantamiento que tanto ha hablado el Señor a nosotros los hombres, bueno, y a toda la iglesia, pues debe llevar a una conversión hacia Dios, es decir, a acercarnos a Dios
pero Dios no necesita de arrepentimientos y quebrantamientos cada vez que hay un culto de sanidad. No, todos los días, todo el tiempo, porque todos los días pecamos, todo el día o todos los días hay cosas que ponemos en primer lugar que a Dios, hay situaciones, hay marchas hoy día, nos dicen de que hay más contagiados dentro de nuestra familia o amigos, que se murió este. Ahí es donde tenemos que ir delante de Dios y decir, Señor, solo en ti tengo paz, solo en ti encuentro la salida hacia todo. Entonces es importante que entender que este arrepentimiento no solo es para ponerme en paz con Dios, al saber que perdona mis pecados o que los borra, sino que también trae, y lo veíamos con los hombres esta semana, tiempos de refrigerio, momentos deliciosos delante del Señor a pesar de las circunstancias. Y aquí es algo bien clave, no tenemos que esperar hasta que Jesús venga por segunda vez para disfrutar de esos tiempos. Y aquí perdónenme, pero hoy día oye uno de todo en los medios, en las redes, pero son demasiados creyentes los que ponen toda su energía, toda su atención en advertencias sobre los tiempos peligrosos que se avecinan y en la declaración que habrá caídas, que habrá pruebas. Pues la palabra de Dios lo dice, yo no estoy diciendo que son mentiras. Segunda de Timoteo 3:1, segunda de Tesalonicenses 2:3 son pero citas. no enfocarnos en eso. Sí, sí, pues a eso voy, amor, pero son citas que ustedes van a ver esta semana para que miremos, sí, está anunciado, esas cosas van a pasar. Entonces, ¿por qué angustiarnos? Tienen que pasar. Entonces nuestra atención no se tiene que fijar en las señales, sino en el Señor Todopoderoso, que nos ha advertido de que esas cosas pasarán. Las caídas, por supuesto, pueden ser caídas espirituales, aunque la palabra griega que se usa ahí en el Nuevo Testamento para traducir caída, en el griego significa revuelta, revolución, saqueos, guerras, mejor dicho, cosas terribles. Y bueno, las advertencias son necesarias, pero hay algo bien importante. El cristiano no tiene por qué hacer de esto el punto central de su atención. Es decir, yo no tengo que fijarme o angustiarme por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque están anunciadas. Y entonces uno escucha, ay no, es que cada día se pone peor. Pues es que la Biblia dice que en los últimos tiempos se enfriará el amor de muchos, que a lo bueno se le llamará malo y viceversa. Recuerden que los últimos tiempos es toda esta época entre la ascensión de Jesús al cielo y el tiempo que regrese. Y por supuesto, si pasan 24 horas, pues son 24 horas menos para que llegue ese día. Pero quiero hacer claridad hoy, y es lo que Pedro les estaba llamando la atención a sus oyentes ese día. El arrepentimiento, el cambio de pensamiento y actitud y la conversión hacia Dios seguirá trayéndonos tiempos de refrigerio a pesar de COVID, a pesar de paros, a pesar de guerras, de temblores, de epidemias y de todo lo que está descrito en los últimos tiempos. El día de bendición, el día de los milagros y avivamiento no ha pasado. En medio de tiempos peligrosos, aún podemos poner nuestros ojos en el Señor y recibir derramamientos refrescantes y poderosos de su Espíritu Santo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y a veces pensamos que Jesús se refería a un dolor de muela, que es una aflicción, a una mala noticia, que es una aflicción. Pero es que hay aflicciones de todo nivel. Y por ejemplo, se habla de la persecución que sufrirá la iglesia.
Y entonces cuando alguien nos ataca o impiden que se lleve la palabra a los colegios o que pase alguna cosa contra la iglesia, ¡ay! Pensamos que el diablo está ganando. ¡Qué pena! Eso está anunciado y sabemos que va a pasar, que nos van a perseguir y tal vez nos van a matar. Ya pasó, ha pasado y va a seguir pasando. Y a nivel mundial el anticristo va a tener poder y no hay poder humano que evite eso. Es necesario. Lo de la marca de la bestia. ¿Cómo creen ustedes que la marca de la bestia nos la van a poner a través de una vacuna, cuando es claro en Apocalipsis que la marca de la bestia la recibirán quienes crean en el anticristo y de alguna manera rechacen a Jesús? Es decir, esa marca no va a ser puesta de manera inconsciente, porque entonces Dios sería injusto de condenar a una persona que engañada recibió la marca. Y hay otra cosa. Quienes tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo. Y mi Biblia, y estoy seguro que la suya, dice que el Espíritu Santo es el sello, es la marca que tenemos los hijos de Dios de que le pertenecemos a Él. Y la marca de la bestia no va a borrar la marca de Dios, porque Amén. más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, aquí sí yo, perdóneme, sí, claro, no queremos que las tinieblas avancen, pero tiene que pasar. ¿Pero qué? Sabemos que al final el anticristo, la bestia y el diablo serán lanzados a donde tienen que estar, y entonces vendrá Jesús con nosotros, con su iglesia, a reinar. Entonces, ahí es donde está la promesa, en el nombre de Jesús. Pero hay un tercer punto en este Hechos capítulo 3 que vale la pena que miremos ahora. Y ese tercer punto es un profeta como Moisés. Pedro cita de nuevo la ley, como ese día de Pentecostés, y hace referencia a Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, donde Moisés dice que Dios promete levantar un profeta como él. Mejor dicho, vayamos a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 3, versículos 22 al 26. 22. Se me perdió. Dice, Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su siervo, Jesús lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Bueno, ya decíamos que la iglesia de Jerusalén estaba conformada por judíos y que los discípulos de Jesús, todos galileos, y los que se fueron agregando desde el día de Pentecostés, esa era la iglesia. Y pues ahora los que están escuchando a Pedro. Pues bien, para los judíos, la persona de Moisés, al igual que Abraham y que Samuel, pero Moisés en especial, era de gran importancia. O sea, Moisés, recuerden que era algo de los que los judíos se sentían orgullosos, digámoslo así. Entonces, vemos aquí que en el versículo 15 y 23 hay dos referencias de Pedro. Dice, Moisés dijo, así como los profetas decían, el Señor dijo, o el Señor dice. pues Ajá. aquí
Pedro, muy seguro de sí, y donde uno ve que el Espíritu Santo oró en este hombre, no solo por la seguridad con la que hablaba, sino por el conocimiento que obtuvo en días. Dice, Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo. Y les dice, y Moisés anunció, escuchen con atención todo lo que él les diga. Increíble. ¿Cuántos miles de años vivió Moisés antes de este momento? Claro, ya dije, para los judíos, Moisés, wow, hay que escuchar a Moisés. Bueno, pues Pedro les hace otra referencia. Y está muy fuerte. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta, a ese que levantaría, será totalmente excluido del pueblo de Dios. Y aquí no es que Pedro esté condenando a los sordos cuando dice que no escuche, no. Recuerden que escuchar no es solo oír, es obedecer. Por eso en el versículo 15 dice, escuchen con atención, pero el que no obedezca, pues Jesús lo dijo en Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces aquí Pedro le echa mano a la fe que los judíos tenían en Moisés para hacerles ver que ese Moisés había anunciado la venida de Jesús y que ellos eran testigos de eso y que bueno, habían obrado, pero Pedro hace referencia ahí, ¿no? Dice, yo sé que lo hicieron por ignorancia, pero recuerden que aún por ignorancia nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Por eso es tan importante creer que Dios perdona nuestros pecados. Pero aquí nace una pregunta. ¿En qué aspectos era Jesús como Moisés? O mejor, ¿en qué aspectos es Jesús como Moisés? Entonces aquí tenemos a Moisés a la izquierda y a Jesús a la derecha. Pues, íconos, imágenes que no son reales, lo hacemos como referencia. Entonces, a la izquierda leemos, Moisés, ¿qué? Él fue el portador del antiguo pacto. Y Jesús, él es el camino nuevo y viviente por el cual podemos estar en la presencia de Dios. No, mi amor, Moisés es el portador del antiguo pacto. Y Jesús es Es el portador del nuevo pacto. Aquí Qué es pena. no te preocupes, amor. Aquí es donde se hace el paralelo. Recuerdan que Jesús dijo allá el día de la Santa Cena, mi sangre sella el nuevo pacto. Hasta ese momento el pacto vigente era el de Moisés, el que Dios le hizo a su pueblo allá en Sinaí. Pues bien, ahora Jesús dice, hay un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la promesa ya no es solo para Israel, es para el mundo entero. Moisés libró al pueblo de la esclavitud y los llevó hasta el Sinaí para, a través de la ley, establecer una relación con Dios. Y Jesús es el camino nuevo y viviente por el cual podemos estar en la presencia de Dios. Muy bien, Moisés los guió, no necesariamente por un camino, porque ay Señor, para que llegaran, pero a ese lugar, al Sinaí, fue donde Dios dijo, este pueblo será mi pueblo y yo seré su Dios. Y bueno, ahí empezaron las cosas a cumplirse de la promesa de Abraham. Pues bien, ahora Jesús es el camino. Nadie va al Padre sino por mí, lo declaró Jesús. Por eso ellos se autodenominaban seguidores del camino. Por otro lado, recordando Levítico, Dios a través de Moisés estableció que era necesario el sacrificio de un cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero de Corderos, ya no va más el otro sacrificio. Entonces, fíjense, todas estas cosas que hacen a Jesús como Moisés, y aún más importante, porque es que Jesús cumple con todo. Pero hay algo más, y es que Moisés fue usado por Dios para realizar grandes milagros. Algunos de juicio, no todos. Pero hay momentos en que el Señor obró a través de Moisés sobrenaturalmente para castigar o para disciplinar al pueblo de Israel. Y Jesús realizó grandes milagros motivados siempre por el amor. Ahí sí había una gran diferencia. Pues bien, los judíos a los que Pedro se estaba dirigiendo, pues eran directos, verdaderos
descendientes de Moisés y de todos los profetas, desde Abraham, recuerden, las genealogías. Y que esa bendición prometida a todas las familias de la tierra, pues ¿a dónde llegó primero? A los judíos. A los judíos de Jerusalén, imagínense, qué privilegio. Pero aquí hay algo clave que a veces no entendemos cuando el Señor nos ha llamado a orar por Israel. No es porque Dios tenga preferencia por ese pueblo, sino que por intermedio de alguien, en este caso de una nación, pues tenía que llegar el Mesías. Y Dios en su soberanía, en su omnisciencia, pues escogió que fuera el pueblo judío. Alguien tenía que ser el primero en ser portador de las buenas nuevas para el mundo. Todos los primeros evangelistas, esparcidores del evangelio, gústenos o no, fueron judíos. Entonces, cuidado con ese antisemitismo o ese desamor hacia el pueblo judío, porque es que cuando el Señor nos pide que oremos por Israel, no es porque estemos o Él, Dios, esté de acuerdo con todo lo que Israel ha hecho a través de la historia, no, es porque el pueblo escogido, camino de salvación para toda la tierra, fue ese pueblo, gústenos o no. ¿Y qué si hubiera escogido una nación de África o qué si hubiera escogido una nación de América cuando el continente ni era conocido, en fin? Pero hay algo clave, que ese privilegio de los judíos lo tenemos todos nosotros ahora. Pero como ellos debemos arrepentirnos, acercarnos de corazón al Dios Todopoderoso, a su Hijo, y todo a través del Espíritu Santo. ¿Y cuándo comenzamos? Ya. Ya. Ay, que el 1 de junio. No, ya. Hoy. Hoy es el día de salvación para ti. Y a través tuyo para otros tantos, miles. ¿Cómo sabes tú si la persona a la cual tú le conviertas o le compartas, perdón, más adelante lleve esa palabra a miles y a millones? Tú no sabes. Tú siembras las semillas en una persona. Yo quiero decirte que como para ese cojo, Jesús tiene para ti un regalo de sanidad hoy. Tiene para tu familia hoy un regalo de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de tu vida, de tu sanidad, de todas las bendiciones que has recibido y recibirás. Porque Jesús es el autor de tu vida y el dador de la vida eterna. Ay, Señor, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque es el autor de la vida. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra iniquidad. Que podamos llevar cuentas cortas contigo, Señor. Que estemos quebrantándonos día a día, Señor, ante ti para estar en tu presencia, Señor, y poder, Señor, descansar en ti y tener refrigerio, tiempos de gozo, de alegría, de paz, Señor, en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, que hagamos como le dijo Pedro al lisiado: no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo para dar. Podemos orar por una persona con esa fe y con esa seguridad de que Dios obra. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser ese ejemplo, llevando tu nombre en alto, compartiendo de lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hemos recibido bendición, Señor. Tú nos has rescatado. Que nosotros podamos contarle al mundo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra de Hechos capítulo 3 en este día de hoy, donde tu Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha ministrado. Empezamos hoy, no nos podemos quedar esperando un mañana. Que hoy sea el día de hacer, de actuar, de vivir los hechos, la iglesia de los hechos. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. 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 Es importante lo que acaba de orar mi amor al final, pues toda la oración, pero hay que recalcar qué estamos copiando o qué nos está enseñando el Señor de los hechos de esa iglesia para que sean hechos nuestros ahora. Que no haya celo entre nosotros, que tengamos unidad en el Espíritu, que aprovechemos las oportunidades y que demos testimonio de Jesús. Que el Señor les bendiga. Estas son las citas para esta semana. Igual se las hacemos llegar dentro de un rato en nuestra reunión de Google Meet. Que el Señor les bendiga y ya nos encontramos otra vez.